Pero vamos a ver la realidad. Aquí tenemos la violencia filioparental en cifras. Esto es la violencia filioparental real, auténtica, la que entra en los juzgados, la que realmente se judicializa. Porque hay mucha parte de la violencia filioparental, las agresiones de hijos a padres o a sus abuelos, etcétera, que no, diríamos que no de ninguna manera llegan a los juzgados. Es la gran mayoría. Bueno, vemos una punta en el año 2011. Se dice que en el año 2011 estábamos en plena crisis económica, ¿no? 5.377 casos que entraron en los juzgados. Luego vemos también 2015, 2019, otra punta. Y sorprendentemente vemos que después de la pandemia no hubo, diríamos, un repunte de la violencia filioparental. Dicen los fiscales en sus memorias que es porque las familias estaban más tiempo unidas en casa, los chavales estaban confinados, tampoco tenían contacto con las pandillas, tenían menos oportunidades de consumir tóxicos y también se decía en la memoria de la Fiscalía General del Estado que los lazos de las familias se habían estrechado, se ayudaban entre sí. ¿Qué nos dice la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024? De este año, esto es respecto siempre al año anterior. Nos dice, este tipo de delito genera mucha preocupación porque refleja la salud familiar. Y nos dice este tipo de delito, cuando la violencia filioparental en sí realmente no es ningún delito, no está tipificado como un delito, ¿eh? Ahora lo veremos. Dice, es decir, la salud del entorno en el que el menor se desarrolla y constituye su principal referente. Es necesario habilitar recursos específicos de reeducación e intervención y valorar la conveniencia de que las medidas de alejamiento permitan el acercamiento con fines terapéuticos. Claro, ¿esto por qué lo dice la Fiscalía General del Estado? Lo dice porque cuando hay casos de violencia filioparental reales, que hay peligro realmente de los padres, madres, la familia, los abuelos, el juez suele decretar un alejamiento, pero si hay un alejamiento, ¿cómo vamos a tratar al menor y a la familia en conjunto? Va a ser muy complicado. Vamos a ver. Como les decía, hay una cifra negra muy grande. Aquí se calcula más o menos que esto sería los casos que se llegan a judicializar, como mucho el 10% de la realidad. Pero vamos a aportar algunas luces al problema. ¿Qué es exactamente la violencia filioparental? Pues en el año 2017, un conjunto de investigadores del campo de la psiquiatría, psicología, educación social, pedagogía, publicaron en Papeles del psicólogo una definición que dice lo siguiente: conductas reiteradas de violencia física, psicológica, verbal o no verbal, o económica incluso, dirigida a los y las progenitores o a aquellas personas que ocupen su lugar, que podrían ser unos tutores perfectamente. Y aquí, atención a esto, se excluyen las agresiones puntuales, las que se producen en un estado de disminución de la conciencia que desaparecen cuando ésta se recupera. Y aquí también se excluyen las intoxicaciones, síndromes de abstinencia, estados delirantes o alucinaciones. Se excluyen también las causadas por alteraciones psicológicas transitorias o estables, y el autismo o la deficiencia mental severa, y el parricidio sin historia de agresiones previas. Por lo tanto, vemos que se remarca la reiteración de actos para que se considere violencia filioparental y existe esta exclusión de casos en los que disminuye la conciencia, agresiones puntuales, los casos también en circunstancias de delirios. Se excluyen también casos de intoxicación, como podría ser el alcohol o el cannabis. Se excluye las causas psicológicas, el parricidio si no hay agresiones previas. Y dices, bueno, entonces, ¿qué queda, no?, en la violencia filioparental? Claro, en esta definición no hubo juristas, había otros profesionales. ¿Qué es exactamente la violencia filioparental? Es ese tipo de violencia, según los juzgados, ya en la jurisprudencia más reciente, se habla de un tipo de violencia de hijos hacia sus padres o quienes ocupen su lugar, que genera un estado de auténtico terror en la familia. Ya no se habla de 3 casos al año, o de 6 cada 2 años, o de intensidad, sino se habla de un estado de terror que genera el hijo y que lo genera durante el tiempo. Y que evidentemente esto tiene que ir probado por una serie de episodios precedentes, una habitualidad. Esto es lo que se define como violencia filioparental. Pero cuidado, porque también ha habido alguna autora que habla de violencia filioparental o maternal. ¿Por qué?
Nos lo dice Sandra Jiménez Arroyo en su tesis doctoral del año 2017, porque resulta que las madres son las principales víctimas de este tipo de violencia.